Hola Eduardo, buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias Victoria. Muy bien y atento al tema, entre otros, y por eso te molestamos unos minutos, el tema de inseguridad en el Gran Buenos Aires, conurbano bonaerense, y donde la capital federal no es ajena. Contame un poquito tu visión, lo que han analizado y qué hacer. Bueno, mira, el tema de la seguridad es un tema que ya está detonado desde hace muchos años porque las distintas gestiones gubernamentales no han querido atacar este tema de lleno. En principio, lo que hay que hacer también es entender que todo lo que son delitos comunes deben ser reprimidos o debe ser garantizada la seguridad en primera instancia siempre por las policías provinciales o en el caso de la Ciudad de Buenos Aires por la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Ujú. Es decir, el ámbito de aplicación de todo lo que tiene que ver con los delitos comunes es de esas policías previamente. Luego, cuando son delitos federales, estilo narcotráfico, terrorismo, etcétera, o sea, delitos de otra implicancia, ahí sí es donde ingresan las fuerzas federales, que son la policía aeroportuaria, la policía federal, la gendarmería y la prefectura. Ujú. Este orden que de alguna manera requiere una integración y una coordinación entre las policías provinciales y las fuerzas federales, no se ha dado en los últimos años. Entonces, ocurre muchas veces que un gobernador o quien sea la autoridad designada en esa provincia termina solicitando apoyo de fuerzas federales cuando previamente debe instrumentar lo que tiene que ver con la seguridad en su provincia, que depende exclusivamente de él, del Ujú. gobernador O del sea, jefe de porque gobierno. hoy hablas con intendentes y dice, no, la policía local no tiene poder de policía, es la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí, bueno, ¿y qué sentido tiene entonces que esté? No es para disuadir o para avisar a la policía de la provincia qué está ocurriendo. Mira, te doy un caso concreto, se escaparon 5 presos de Lanús y el intendente dice, es un tema de la provincia de Buenos Aires, no es de Lanús. ¿Cómo articular esto? ¿Hay que cambiar Bueno, algo? vos sabés que se han, dentro de las medidas maravillosas que se han tomado en los últimos años, se han creado policías locales, por Ujú. decirlo de alguna manera, o municipales, y, y eso también es una realidad que coexiste con la policía provincial. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la policía es la policía bonaerense. Ujú. Entonces, el responsable de la seguridad en términos de la gravedad de los delitos, de la violencia de los mismos, de la cantidad de personas que participan de los mismos y demás, siempre es en primera instancia del gobernador de la provincia. Y Ujú. sin embargo vos ves que ¿cuántas veces hemos escuchado a Kicillof realmente haciéndose cargo de la seguridad? O sea, sí lo hemos visto a su ministro de Seguridad, pero a Kicillof Poquito y no lo nada, ¿eh? vimos. Poquito y nada, a Exactamente, Bernie. bueno, por eso mismo, esto es importante puntualizarlo porque esto ocurre en todas las provincias. Ujú. Por eso es tan importante cuando votamos en las provincias entender que nuestra seguridad está garantizada en primer término por el gobernador electo, Ujú. porque no todos los delitos son de narcotráfico y requieren, por ejemplo, el ingreso de las fuerzas Sí. federales. ¿Y qué podés hacer? No, ¿qué vas a hacer? ¿Qué podés hacer en caso de ser vicepresidente y encargada del tema seguridad cuando una provincia no actúa, como está ocurriendo hoy, por ejemplo, si no, o no actúa lo suficiente? ¿Qué podés hacer vos? Mira, nosotros obviamente siempre, o sea, digo nosotros, Ujú. estando a cargo obviamente Sí, y por habiendo supuesto, ganado sí, las sí. elecciones, pero Claro, a claro. nosotros lo que nos interesa primordialmente es respaldar la seguridad en cada uno en todo el territorio de la nación. Ahora, entendiendo primeramente que hay una obligación y que hay un área de injerencia que nosotros no podemos avanzar. O sea, las provincias pueden adherir o no a las medidas que nosotros tomemos. Y esto es importante que lo digamos, Ujú. porque son los ciudadanos de las distintas provincias los que le van a tener que exigir a sus gobernadores que adhieran a ciertas medidas que nosotros vamos a tratar de aplicar. Por ejemplo, en la Ley de Seguridad Interior hay que hacer reformas. Eh,
No hablo de una derogación de la ley, sino que hablo de que hay que modernizar una ley que tiene 30 años. Fue promulgada en la década del 90. Entonces, inevitablemente vos tenés que tomar determinadas medidas para modificar y para proponer cambios en estas leyes. Por ejemplo, ¿qué tenés pensado ahí? Por ejemplo... Mira, no es tanto el tema de algo relacionado con, bueno, vamos a hacer un cambio que yo te voy a decir, es tal este cambio. Lo que sí, por ejemplo, hay algo que no se hace en esta ley y que no se aplica nunca, y es el comité de crisis. El comité de crisis está estipulado en la ley de seguridad interior y es un comité que se arma ante situaciones que son específicas y que debe tener la coordinación de todas las políticas de seguridad a nivel nacional, provincial y municipal. ¿Eso hoy no existe? ¿No hay un comité? Eso hoy no se está haciendo, haciendo. Y eso está estipulado en una ley de hace 30 años. Puntualmente, provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, con el tema del narcotráfico, no aplican el comité de crisis. O sea, no lo convocan. Entonces, ¿cómo pretenden resolver una situación que requiere la coordinación de todos los estadios del Estado, desde el nivel nacional hasta el nivel municipal, si vos no convocás a una coordinación entre esos tres niveles? Y a una coordinación, dependiendo la situación por la cual convocás al comité, que tenga además correlación con todas las fuerzas federales y la fuerza política. Dado los hechos y el nivel de violencia y de inseguridad que se está sufriendo desde hace un buen tiempo a esta parte, ¿por qué crees que ocurre? ¿Qué pasa? Porque una cosa es hacer mal y otra cosa es no hacer. Hablo desde el funcionario, o mirar para otro lado. ¿Qué crees que está ocurriendo? ¿Algo de eso? Mira, hay como una bajada de línea del Estado en los últimos 20 años, pero esto viene de hace rato. Pero igualmente en los últimos 20 años se acentuó muchísimo de creer que quien delinque es una víctima del sistema. Entonces vos le bajás a las policías y le bajás a tus funcionarios del Ministerio de Seguridad una visión totalmente abolicionista de lo que tiene que ver con el derecho penal, en la cual, bueno, el delincuente es una víctima y la víctima, la real víctima, y bueno, que se arregle medio como pueda porque tenemos que atender o paliar la situación que provocó el delito, en vez de simplemente ponernos a juzgar, probar y condenar o absolver un delito. ¿Y en cuanto al narcotráfico? Y cuanto al narcotráfico pasa exactamente lo mismo. El narcotráfico ha anclado no solamente en la ciudad de Rosario, ha anclado en diferentes partes del país, incluida la ciudad de Buenos Aires. Y eso lo ha hecho porque hay una connivencia. Es inevitable Es grave esto que decís, Victoria, ¿no? ¿Connivencia con quiénes? Que no podemos ignorar que hay una connivencia del sistema político, del sistema judicial, incluso del sistema policial para con este tipo de delitos. Es inevitable que la admitamos algo que es una realidad. Y para darte un ejemplo, en los tribunales federales, las causas por narcotráfico prescriben porque tardan años en ser juzgadas. Porque los tribunales federales están colapsados, con otro tipo de causas, y estas, que son de vital importancia, inevitablemente va pasando los años y van prescribiendo. Entonces vos tenés gente que tiene o permisos escandalosos, por ejemplo, de prisión domiciliaria a personas menores de 65 años, acusadas de delitos de narcotráfico. O que sus causas prescriben y están en una nebulosa, en una dimensión desconocida, donde no son juzgados ni condenados. Bueno, ahí tenés un trabajo con el Poder Judicial también, ¿no? Tres poderes, donde hablamos mucho de la independencia de poderes, que ¿crees que en caso de ustedes ser gobierno eso se va a poder cumplir? ¿Independencia de poderes? Mirá, nosotros vamos a apuntar a la independencia de poderes porque ingresamos cuestionando la falta de independencia de los poderes. O sea, desde un Congreso que se plantea poco menos que como una escribanía en algunas oportunidades, hasta un Poder Judicial que está totalmente abocado a sostener posiciones de tipo ideológico. O
sentencias con perspectiva de género. ¿Qué es eso? O sea, son cuestiones ya de tipo estrictamente jurídicas, ¿no? Que obviamente a la audiencia no le van a interesar, pero a lo que voy es, hay toda una bajada de línea desde el mismo Estado de decirnos que el delito no es tan delito, o que tenemos que justificarlo, o que el policía cuando obra legítimamente es culpable también. Vos sabés que hace unas semanas hablaba con el fiscal Marcelo Romero, ex fiscal ahora. Me dice, mira, hay un grave problema que son las cárceles, no hay lugar en las cárceles, quedan detenidos en las comisarías, por eso explota de cantidad de gente, etcétera. ¿Qué tienen pensado hacer ustedes en relación al tema del sistema carcelario, en caso de ser gobierno? El sistema carcelario, en efecto, como decía Marcelo, está totalmente colapsado. La sobrepoblación que tienen hoy por hoy las cárceles hacen que ya sea doblemente violatorio de los derechos humanos pagar condena o esperar tu situación procesal de condena o absolución en un detenido. Entonces, desde ya que es un tema que hay que resolver, y nosotros lo que hemos propuesto son las cárceles de gestión público-privada, que en nuestra visión de lo que debe hacerse, las mismas deben ser receptadas también por tipos de delito o por tipos de gravedad de los delitos. O sea, no toda la población carcelaria debiera estar detenida en los mismos centros. Pública, privada, ¿qué significa? No apuntamos tanto a la creación de megacárceles como se hacía anteriormente, como por ejemplo es el complejo de Seiza o el complejo de Marcos Paz, pero sí a cárceles que estén adecuadas a la población carcelaria que van a albergar, para lo cual deben ser más pequeñas, y lo que nosotros sostenemos es que además sean de gestión público-privada, es decir, el Estado participa en una porción de este tema, pero el resto del devenir de esa cárcel, como por ejemplo la alimentación o los servicios de salud, etcétera, son tercerizados y los lleva adelante un privado. No el cuidado, sino el mantenimiento, la alimentación, etcétera. No el cuidado. No el cuidado, pero hay obviamente países en el mundo que sí también tercerizan el cuidado. ¿Y lo están evaluando? Lo evaluamos, pero lo que principalmente nos interesa es, primero, descongestionar una situación en la cual, como dijiste, y es una realidad, tenés un montón de detenidos que están dentro de cárceles, dentro de comisarías, perdón, entonces no pasan nunca al sistema carcelario porque no hay lugar tampoco. Victoria, entonces vos tenés comisarías con 40 detenidos y no hay personal adecuado en cantidad para contener eso. Victoria, Daniel López la saluda, ¿cómo le va? Buen día. Hola Daniel, buenos días. Si ganan, usted va a ser vicepresidenta y en consecuencia presidenta del Senado. ¿Con qué idea llegaría a la Cámara Alta, al Senado? ¿Qué reformas introduciría? ¿Cuál sería su postura allí? Mira, nosotros hemos dicho en todo momento que acá hay dos cuestiones que son totalmente perentorias, que son base para cualquier gobierno que vaya a asumir luego del 10 de diciembre, que son las cuestiones relacionadas con estabilizar la economía y garantizar la seguridad. Así que nosotros nos vamos a dedicar con Javier Milei a impulsar todo lo que tenga que ver con estos dos aspectos. Eso no significa que se posterga el resto, sino que significa que la urgencia amerita que nos dediquemos a esto. Garantizar hoy por hoy la seguridad es el día vital. Si no hay seguridad, no hay desarrollo. Pero en el Senado, desarrollo, no hay seguridad. En el Senado, Victoria, ¿alguna idea en particular? Porque usted lo presidiría. Mira, en el Senado nosotros tenemos, una serie de leyes que queremos impulsar. Por lo pronto hay que hacer una reforma o una modernización a las leyes de seguridad interior, de defensa nacional, de inteligencia. Hay que derogar impuestos, hay que derogar resoluciones en lo que tiene que ver con lo económico. Por supuesto, hay que plantear cuestiones que están relacionadas, que ya las ha explicado hacía Javier Milei, pero en todo lo relacionado con la baja de la inflación y con el gasto en la obra pública. Así que
hay una amplia batería de medidas para tomar ya desde el primer Bueno, día. es importante porque, a ver, todo lo que viene planteando Javier Milei es, bueno, cierro ministerio, cantidad de proyectos de ley van a tener que pasar por el Congreso, o sea, en principio van a tener que tener más actividad que hasta ahora, tanto en diputados como en Senado. Mirá, yo creo que tal vez esto lo veíamos como algo anormal o lo veíamos como algo excepcional, pero en el momento en el que las nuevas autoridades asuman el 10 de diciembre, tienen que trabajar intensamente. No hay tiempo ni para festejar que ganaste una elección. Obvio, Victoria. La situación del país es sumamente caótica, es de un nivel profundísimo de miseria que nuestro país nunca había conocido, con una conflictividad social que va a crecer muchísimo. Entonces, yo no veo que haya otro panorama que no sea estar trabajando intensamente con todos los políticos para que se promulguen leyes. O sea, nosotros obviamente vamos a tener que convocar a sesiones extraordinarias todo el verano como corresponde. Victoria, ¿y cuál es la postura? No veo que esto sea muy distinto para el resto, para las demás coaliciones políticas. ¿Y cuál es la postura sobre el tema Malvinas que tanto se habló en las últimas semanas? Porque Diana Mondino dijo esto de respetar los derechos de los isleños. Mirá, lo que hizo Diana fue, de alguna manera, citar lo que son las disposiciones transitorias de nuestra Constitución, que ahí especifican que, bueno, que por supuesto nosotros sostenemos nuestro reclamo de soberanía sobre las islas y que se respetan los derechos de quienes vivan allí como, o sea que se consideren extranjeros o argentinos. Nosotros no hacemos esa diferenciación, o sea, para nosotros realmente los isleños son argentinos porque ese es territorio argentino. Hoy escuchaba gente veterano de Malvinas que decían, bueno, que se ocupen de nosotros, no solo del isleño, más de nosotros, que nos falta mucho reconocimiento, entre otras cosas. Bueno, yo soy hija de un veterano de Malvinas, así que el tema de Malvinas, por supuesto, para mí está presente desde siempre y menciono en muchas oportunidades en mis redes sociales el tema de Malvinas. Nosotros como diputados, y siendo 3 diputados, bueno, en todo momento hemos ejercido homenaje y recuerdo, pero las políticas gubernamentales se ejercen a partir del Ejecutivo también, así que una vez que nosotros podamos ser gobierno, yo voy a plantear siempre el recuerdo, el homenaje, la reivindicación a todos aquellos que dieron la vida por nuestro país o que combatieron en el conflicto del Atlántico Sur. Victoria, ¿vos vas a la recorrida de Javier? O, bueno, me parece a mí, o no te veo muy seguido cuando vas así a hacer presencias en distintas zonas. Bueno, ambos dos estamos bastante atareados, te imaginarás, porque además como vicepresidente de la fórmula de Javier Milei, bueno, él me ha delegado seguridad, defensa, también estoy analizando cuestiones relacionadas con inteligencia y justicia, por lo cual estoy laburando muchísimo y muchas de las visitas no las puedo hacer porque nos dividimos. Ahora sí empiezo yo también una parte de visitas al interior primordialmente, así que, bueno. Tenés debate el miércoles, ¿no? Con candidatos a vicepresidente. Tengo debate el miércoles, así es, con los otros 4 candidatos a vicepresidente. Así que es una cuestión simplemente, primero, de austeridad en la campaña. Los recursos no son exorbitantes, son pequeños. En mi caso yo me sostengo, por supuesto, con mi sueldo de diputada, así que creo que un poco de la austeridad de la campaña es, bueno, acotar lo que podemos hacer, visitar algunas ciudades o algunas provincias y dividirnos las tareas, que es en lo que hemos estado siempre con Javier, que ha sido trabajar en equipo. Gracias por el tiempo, Victoria, muchas gracias.